Hello, welcome to lesson 10, Who and What questions. And in the picture we can see Disneyland in California, United States. Bienvenidos a la lección 10, vamos a conversar sobre el who y el what. En la fotografía podemos ver Disneyland in California, United States. Tenemos diferentes preguntas con WH questions, con preguntas con WH. They can be, ellas pueden ser who, what, where, when, and why. Estas nos permiten preguntar dónde está un sitio, averiguar cuándo pasó algo, saber quién hizo algo, qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Las preguntas que empiezan de esta forma son preguntas abiertas. Por lo tanto, una pregunta que comienza con who, what, where, when or why es una pregunta que tenemos que contestar con una información amplia. The structure is, la estructura básica es WH question plus verb plus complement and the question mark. La pregunta con WH, el verbo, el complemento y no debemos olvidar el question mark o signo de interrogación. Let's see what. Comencemos con la pregunta what. Significa qué, cuál o cuáles. Se usa para preguntar por las cosas o sujeto de la oración. We have two kinds of structures. Tenemos dos estructuras para hacer la pregunta con el what. The first one. Primero, la pregunta con what más verbo to be más complemento y el signo de interrogación. Por ejemplo, what's your name? What is that? What is your hobby? What is this? What are those? Then we have another structure. Luego tenemos la siguiente estructura, que sería la pregunta con el what, un verbo auxiliar que puede ser do o does dependiendo del sujeto, luego el sujeto, el verbo de acción, el verbo principal y por último el complemento y el signo de interrogación. Por ejemplo, what do you do? Este what do you do significa qué haces con respecto a tu profesión, a qué te dedicas, a qué trabajas. What does Tony study? What do they like to eat? What do you eat? What does she do at night? Con what también podemos formular preguntas como ¿qué hora es? ¿Qué quieres comer? ¿Cuál es tu nombre? Por ejemplo, what do you want to eat? What is this? What is your name? En español, el what se puede significar qué o cuál. Esto dependerá del contexto. Por ejemplo, en el caso de la pregunta what is your name? En español sería traducido como ¿cuál? ¿Cuál es tu nombre? O también ¿cómo te llamas? Then we have who. Luego tenemos la pregunta con who. Significa quién o quiénes. Se usa para preguntar por las personas. Sujeto de la oración. And we have two structures. Tenemos dos estructuras. El who más verbo to be más complemento más signo de interrogación. Por ejemplo, who are you? Who was in the park? Who is she? Who was that boy? Who are they? Who are those girls? Y tenemos la otra estructura donde utilizamos un verbo de acción. Sería who más verbo de acción, agregándole a ese verbo de acción una S, una ES o una IES, dependiendo cómo termine el verbo, más el complemento, más el signo de interrogación. Por ejemplo, who walks in the park yesterday? Who teaches French at school? Who lives in Valencia? Who watches TV? Who drinks coffee?
El who quiere decir quién, de modo que con who siempre formularemos preguntas para conocer la identidad de una persona. For example, por ejemplo, who is she? Who was in the house? Who was he? Then we have where. Luego tenemos la pregunta con where, significa dónde. Se usa para preguntar por la ubicación o procedencia de una persona. También se usa con los objetos o la ocurrencia de un evento. And we have two structures too. Tenemos también dos estructuras. La pregunta con where, más verbo to be, más sujeto, más complemento, sin olvidar el question mark, el signo de interrogación. Por ejemplo, where are you? Where is she? Where was he yesterday night? Where are they? Where were those girls last week? Luego tenemos la pregunta con el where, más el verbo auxiliar do o does, más el sujeto, más el complemento, sin olvidar el question mark o signo de interrogación. Por ejemplo, where does she speak English? Where do that boy work? Where do they live? Where do you watch TV? Where does he drink coffee? Con where podemos también formular preguntas como ¿dónde estás? ¿Dónde está mi bolígrafo? ¿Dónde estaba ella ayer? For example, por ejemplo, where is she? Where is my pencil? Where do you live? Then watch the video and listen to the pronunciation of the teacher. The video will be repeated and you must do the reading aloud. Repeat the exercise until you make it as close as possible to the original audio. Bud lives in a small apartment in London. In the morning, he wakes up and takes a shower. Then he makes breakfast. He used to have a typical English breakfast with eggs and bacon, but now he has just some fruits for breakfast. After he goes to work. Bud works in an office in the center of London. He sits in front of the computer all day and writes emails. He really doesn't like his current job, but he likes to earn money. At 12 o'clock, he has lunch and a piece of cake for dessert. After lunch, he comes back to work and writes more emails. At 5 o'clock, he leaves work. He sometimes visits his girlfriend Mary in the evenings because she lives in the other side of London, so he takes the subway. As his girlfriend and he were working at the same place, he could visit her every day. They met there. On weekends, he doesn't have to work. On Friday nights, he usually goes out with his friends for a few beers. On Saturdays, he goes shopping. On Sundays, he visits his grandmother Anna and they have a cup of tea. Now, it's your turn.